Hola, buenas tardes. Gracias a todo el mundo por haber venido a esta serie de filosofía un sábado a estas horas de la noche, que a lo mejor habría otras cosas interesantes, pero más interesante que la filosofía pocas cosas hay. Y más interesante que don Agapito Maestre, tampoco. No voy a decir nada más que agradecerle también que ha venido ya más de una vez al Ateneo, que estamos encantados, está en su casa, y dar las gracias también a los que están online. Y bueno, no voy a decir nada más, que ya lo conocéis, es un gran filósofo, escritor, ha publicado un montón de libros de los cuales él nos hablará ahora, algunos ya los ha presentado en el Ateneo Escurialense, y no digo más, no le quito tiempo, así que gracias, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, con la conferencia de esta tarde vamos a empezar una serie de conferencias que se llama, es conocida por el Foro Liberal, que organiza la Asociación de Estudios de Axiología. Aquí tenemos presente al presidente don José María Méndez y varios miembros de esta asociación, con lo cual, pues, muchas gracias al Ateneo por darnos esta oportunidad a la asociación de organizar estas jornadas de filosofía. Y ahora mismo, pues, don Agapito Maestre, por favor, que tenga la palabra. Bueno, no te vayas porque hay que poner esto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación Estudios de Axiología por la invitación en colaboración con el Ateneo Escurialense. La Asociación de Estudios de Axiología lleva a cabo todos los años un foro liberal y han tenido a bien que yo comience la primera sesión. Como les decía, algunos de los participantes en esta sala, y antes de entrar a dar la conferencia, y también como algunas de las personas que nos están escuchando por internet, el presidente de esta asociación, don José María Méndez, tuvo a bien publicitar estas sesiones en esta casa, con el Ateneo Escurialense, publicitarlos con un artículo, un magnífico artículo que escribió en el diario El Imparcial. Y en ese artículo, pues, bueno, pasaba revista a los distintos conferenciantes que vendrán aquí, pues, los días, los sábados, en fin, cómo está organizado. Y en una tuvo la amabilidad, don José María Méndez, en ese artículo, de citarme como un conferenciante que iba a venir aquí, y decía, perdón, que el título de esta conferencia era Pensamiento insurrecto. Y tuvo el atrevimiento, en fin, casi espolearme, como diríamos hoy, a decir, imagino que Agapito pues hablará de su película. Y efectivamente no era mi idea hablar de mi película, ni voy a hablar de mi película, aunque me lo dijera en esta conferencia, porque tenía preparada otra cosa. Hombre, algo diré de la película. Entonces, ¿la película qué es? Pues Gonzalo García Pelayo, uno de los grandes directores de cine de España, ha hecho, en fin, en el último año ostenta el récord de haber hecho 11 películas. Y una de ellas, pues, la dedicó, pues, a esta humilde persona y a mi pensamiento, ¿no? Y esa película se llama Pensamiento insurrecto. A mí no me parece adecuado hablar hoy de esa película aquí, pero sí lo que me parece adecuado es presentársela a ustedes, por lo menos el tráiler, ya que don José María Méndez, el presidente, la había anunciado. Entonces, aquí está Natalia, para que vean ustedes el tráiler de esa película, a la cual yo no tengo ningún inconveniente en venir otro día y hablar de esa película después de que ustedes la vean como si fuera un cineforo. Es la primera película que se hace de filosofía en España, o sea, que le hacen a un filósofo, y por eso, pues, pueden tener cierto interés. Y en segundo lugar, también vinculado a la Asociación de Estudios de Axiología, pues algunos de esos componentes, pues hemos creado, en fin, un grupo de amiguetes y de amigas. Pues, sí. Vamos a empezar entonces por la, ¿no? Pero que lo que iba a anunciar, Res Hispánica. Pues primero vamos a ver entonces, de acuerdo, vamos por partes, tiene toda la razón la organización, por Pensamiento insurrecto, el tráiler. Pensamiento insurrecto, escena 1, toma 1. Silencio, un momento, todo el mundo silencio. La filosofía siempre se venga de quienes la niegan. La filosofía es la suprema flor de una cultura. Si entiendo bien, Agapito, o sea, para ti lo importante es la vida del pensamiento, el pulso del pensamiento, los latidos culturales que dices. Es decir, tomarse la vida con filosofía, pero efectivamente no de cualquier manera. Cuidado con la frasecita tomarse la vida con filosofía. Es algo más. Tomarse la vida con filosofía es hacerse cargo de un destino. ¿Qué relación encuentras entre humor y filosofía, entonces? El humor, si es humor, si es ironía, desnuda al poder.
Parece que la batalla está llegando, yo creo, al centro de la antropología, a las relaciones entre hombres y mujeres, a la propia identidad sexual, ¿no? Hasta eso parece que está hoy en polémica, que está hoy en el campo de batalla. En todos estos movimientos de carácter ideológico, que sin duda alguna tienen un componente guerrero serio, pues aparece una nueva Inquisición. Bueno, pues muy bien, si usted cree en eso, créalo, pero oiga, no se lo imponga a nadie, ¿eh? Porque si usted se lo impone, la cosa ya es más seria. Bueno, naturalmente hay mucho macho alfa, pues por ahí tirado, o sea que, en fin, es un mal profundo de nuestra cultura, y también hay mucha feminista de mamandurria, perdón por la expresión, ¿no? Por eso, por condenar los elementos totalitarios en las sociedades democráticas, pues somos insurrectos, ¿no? Somos heterodoxos, estamos aquí, ¿con dónde vamos a estar? Con los pelayos. Bien, corte. Legislar sobre el mundo de los deseos es terrible. ¿Pensá bien? Bueno, se me acaba. Bien, entonces esta película, cuando ustedes quieran, pues yo estoy a su disposición. Podemos hacer un cineforum también en colaboración con la Asociación de Estudios de Axiología y luego hacer un cineforum. Les decía antes, cuando con buen criterio me indicaba la directora del curso que vamos a presentar ahora una cosa y luego la otra. Bueno, ya hemos presentado Pensamiento Insurrecto y la otra es un canal en YouTube. Ese canal en YouTube se llama Res Hispánica. Entonces, ustedes pueden entrar, si entramos ahora, efectivamente. Y simplemente hemos comenzado con una serie sobre qué sea la hispanidad, aprovechando pues, el 12 de octubre. Entonces, si ustedes entran, pues verán ahí una serie de personajes, algunos, pues aquí en el Escorial, incluso que han rodado, ¿no? Como Manuel Soriano, ahí lo tienen ustedes, la propia Natalia, Inés Montano, perdón, Ignacio Gómez de Liaño, Laureano Márquez, Petón, pues una serie de personajes de la calle, pues como somos todos de la calle. O sea, nos hemos echado a la calle un poco espoleados, como les decía antes, pues por los valores, en este caso los valores hispánicos. Y por eso les decía que tenía que ver esta Res Hispánica con la Asociación de Estudios de Axiología. Pues también queda presentada Res Hispánica, ustedes pueden pasar libremente, leen lo que se diga ahí y seguiremos sacando otras pestañas que pueden resultarles de su interés. Dicho esto, pues yo creo que ya es el momento de comenzar la conferencia, ¿no? Bueno, estos son los prolegómenos de la conferencia. Toda conferencia tiene unos prolegómenos y tiene también un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo de esta conferencia? En verdad es muy sencillo. O sea, yo me gustaría referirme a la idea que yo tengo del pensamiento insurrecto y quizá la mejor manera sea referirse a los pensadores insurrectos más importantes de nuestra época. Como hay muchos, en nuestra época, bueno, no hay tantos, con perdón, no hay tantos pensadores insurrectos. Lo que se lleva es lo políticamente correcto. Pues uno opina, en fin, lo que se hace más que pensamiento, más que filosofía, es ideología, ¿no? Porque tampoco hay tanto. Entonces, al final de esta película, y por eso decía que sí tenía que ver algo con lo que planteó don José María en ese artículo de presentación de este foro liberal, al menos lo que se refería a mi conferencia, de los tres personajes que salimos ahí en esa película, hay uno que me pregunta al final, bueno, son dos amigos nuestros, dos grandes amigos míos, incluso con algunos, con los dos te he escrito libros. Al final me pregunta Jorge Casemiro, que es el que escribió La razón en vena conmigo, me dice, bueno, ¿y cuál sería, no sé si fue él o Fernando, ¿me podrías decir esta reflexión, esta meditación que hemos hecho aquí, cuáles serían los pensadores insurrectos más importantes? ¿Cuál sería el modelo? Y entonces yo le dije sencillamente, pues realmente España ha dado muchos insurrectos. Ha dado mucha gente, ha dado muchos literatos, ha dado pensadores, ha dado filósofos que se han enfrentado al poder permanentemente. Y hay un modelo, hay un libro, a mi juicio es un libro de libros, que se escribe a finales del siglo XIX y sigue siendo, por así decir, una de las columnas, ¿no? Más que la columna,
Yo creo que sí, yo diría que es el fundamento, la base de la cultura española. Es un gran pensador que en estos momentos pues, prácticamente no lo lee nadie. Está fuera de las academias, está fuera de los institutos, está fuera de la enseñanza, todo. Es un hombre, pero él es el que crea incluso el concepto de cultura española. Cultura española. ¿Qué entiendo por cultura? Literatura, filosofía, arte, historia. Es un genuino insurrecto. Este fue el primero, seguramente usa el término insurrecto, para referirse, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues ya vamos a empezar a hablar de pensadores insurrectos. Imagínense ustedes, en el siglo XVIII estamos en el Ateneo Escurialense, estamos en el San Lorenzo del Escorial. Este pueblo lo hizo un rey que no era un Austria. ¿Quién lo desarrolla este pueblo? Bastas aquí donde estamos. Carlos III, ¿no? Carlos III y el Escorial van unidos. No solo Felipe II. Y Carlos III, cuando llega, todavía le toca vivir a un pensador que dice, bueno, este puede ser, este Borbón incluso puede enseñarnos cosas. Y ese pensador era Feijoo. Y Feijoo ya es un insurrecto. Es el pensador insurrecto por antonomasia de ese gran pensador que yo le voy a hablar a ustedes enseguida, no se preocupen, pero ya muchos de ustedes son muy inteligentes, ya saben a qué pensador me estoy refiriendo. Feijoo, ¿qué relación tiene con Carlos III? Y dice, pues este es un tipo inteligente que ha estado gobernando en Sicilia y viene como Carlos, allí estaba con otro, era otro Carlos, Carlos VII me parece, aquí es Carlos III. Bueno, la relación entre un pensador insurrecto como es Feijoo y Carlos III es muy interesante. De todas maneras, los insurrectos generalmente no han tenido mucho predicamento. Es decir, no les han seguido. Por eso han sido insurrectos. Por eso han sido heterodoxos. No han sido seguidos. En realidad, la relación de los grandes filósofos con la realidad política, eso es muy complicado. Pero en España hemos tenido grandes pensadores, ya les digo, Feijoo. ¿Quién era Feijoo? ¿Por qué era un insurrecto Feijoo? Pues inventa ni más ni menos que el ensayo. Todo lo que se hacía en las academias, en la universidad, todo aquello que no se hacía, que no se trataba, pues Feijoo no hace ni más ni menos que el teatro crítico, que son ensayos. Voy a tratar todo lo que no tratan estos tipos. Eso ya es un insurrecto. Ahora, las universidades, evidentemente, cualquier universidad española, sí, podrán encontrar un profesor, 2, 3, pero no hay nada. Son aularios. Aularios. Centros para socializar a los jóvenes. Algo aprenden, pero poco. Es más, lo que se va a aprender allí es ideología de género, por ejemplo. Memoria histórica, por ejemplo. Leyes. En fin, no creo que haya una gran reacción contra estas leyes. O sea, son cositas, pues bueno, que están ahí. Los grandes pensadores no están en la universidad. No digo que no haya gente, pues para ganarse la vida hay que ir a la universidad. Feijoo en su época le pasó algo parecido. Les voy a poner ejemplo de otro insurrecto. Un tipo que todavía sigue, uno de sus libros, La Ley de Reforma Agraria, sigue siendo uno de los más leídos en el mundo. Jovellanos. Ya ven ustedes lo que le pasó a Jovellanos. ¿Cuál es la relación que tuvo con su rey? Estuvo en la cárcel, en muchos sitios. Ese sería otro modelo de pensador insurrecto. Pero también tratado por ese gran libro, esa columna vertebral, la base, el fundamento del que ha creado la cultura en lengua española y que hoy no es leído en el siglo XIX, aunque muere en el XX. Ese gran pensador podríamos utilizar su concepto de heterodoxia en nuestra época. Y yo podría buscar pensadores insurrectos, pensadores heterodoxos, incluso algunos por su propia obra. Voy a citarles a 2, porque son los más cercanos, porque incluso tengo escritos sobre ellos libros. Un libro que yo le dediqué a don Ángel Herrera Oria. Muchos de ustedes pues dirán, Herrera Oria es una estación de metro. A lo más, inventó los colegios mayores, inventó tal, bueno, pero Herrera Oria no existe en la universidad, en ningún sitio. Yo a este pensador le dediqué hace ya 12 años un libro que ahora ha salido la segunda edición, que se llama así, El fracaso de un cristiano.
Ángel Herrera Oria. Y yo si tuviera que decir, ¿qué elegirías de Ángel Herrera Oria? ¿Cuál es? ¿Por qué era un insurrecto? Bueno, pues porque inventa la democracia cristiana en España. Y cualquiera de los que está aquí dice, ¿qué éxito ha tenido eso? Ninguno. Ninguno. Es más, cuando llega la guerra civil los matan por la derecha y por la izquierda. Ninguno. Pero fíjese usted, inventó el periódico El Debate, inventó el Centro de Estudios Universitarios, ¿no? El CEU se llama, ¿no? Inventó una de las editoriales más importantes de España, La Voz. Inventó. Fue un director de ese periódico El Debate y de una red de periódicos por toda España. Se sale, fue abogado del Estado, se sale y además se hace cura y después llega a cardenal. Es una obra importante la de este señor. ¿Y por qué le dice usted que ha fracasado? Porque siempre me preguntan, no, su obra no ha fracasado, su obra es muy importante. No es un fracaso subjetivo. ¿Han sido capaces de seguir algunos de sus discípulos su obra? Pondré un ejemplo. Asociación de Propagandistas Católicos, ¿no? Pero no, se llama así ahora, porque antes se llamaba Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Sus sucesores le quitaron la N. Y hay un pequeño fracaso. Pero este sería un pensador, que también una obra importante, literariamente, históricamente, literariamente no, una obra ensayística o una obra de historia importante, aunque no es un pensador, es un hombre de acción. Fracasa fundamentalmente porque dice, vamos, los cristianos tienen que participar en política. Y evidentemente en España eso está prohibido, ha fracasado. Les pondré otro ejemplo de fracaso, ahora ya de un fracaso de un intelectual más contemporáneo, de otro pensador insurrecto. Tan insurrecto que en un momento dado de su vida, siendo muy joven, se da cuenta que los partidos políticos pues están más o menos como ahora. Los tenían al margen. Los partidos políticos hacían sus chanchullos y estaban al margen. La sociedad estaba al margen. Y tiene que crear pues, la Liga de Educación. Y algunos de ustedes que se dedican a la educación, pues, la Liga de Educación. Después, un poco después, bueno, casi 20 años después, pues esto sigue sin funcionar. Y tiene que inventar algo al margen de los partidos, la agrupación al servicio de la República. No entro ahora en valorar si eso era bueno, malo o regular. Lo que digo es que José Ortega y Gasset es un gran pensador insurrecto. También he citado a estos dos pensadores porque sobre ellos tengo 2 libros, sobre Ángel Herrera respectivamente, y otros de Ortega que ustedes conocen. Pues ahí tienen ustedes ejemplos de pensadores insurrectos. A lo largo de la historia, España ha dado tantos pensadores insurrectos que en esta película, al final, cuando Jorge o Fernando me pregunta cuál es el modelo de pensamiento insurrecto, yo le digo, pues es muy claro. Hay una obra fundamental, y ya les doy el nombre de ese filósofo, de ese gran literato, de ese inventor de la crítica, de ese inventor de la historia como crítica, que se llamaba don Marcelino Menéndez Pelayo. Y una obra fundamental, la historia de los heterodoxos españoles. Este sí es un pensador insurrecto. Insurrecto, fíjense ustedes qué importancia tiene Menéndez Pelayo, que un hombre que pasa por ser un ortodoxo, no entro ahora en definir la ortodoxia en términos religiosos o la heterodoxia, sino pasa por ser un pensador ortodoxo, pero es un pensador católico. Sin embargo, inventa el concepto de heterodoxia. Lo inventa hasta tal punto de que todos los heterodoxos contemporáneos utilizan su concepto. Todos. Nadie. Pondré ejemplos de heterodoxos importantes que, siendo marcelinos, no serían nada. Puedo poner ejemplos de premios nacionales de literatura. Juan Goytisolo. ¿Qué sería la obra de Juan Goytisolo sin don Marcelino Menéndez Pelayo? Nada, él lo dice. Juan Goytisolo dice, todo lo que yo he dicho sobre el mundo árabe no lo hubiera podido decir sin don Marcelino Menéndez Pelayo. Podría citar después pléyades de autores que han rescatado a don Marcelino, cuando digo han rescatado, que han bebido en la obra de don Marcelino, premios Nobel, unos cuantos. Pondré el premio Nobel hispano-peruano, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa llega a decir, tiene un texto fantástico, fenomenal,
Pues miren ustedes, no seríamos nada, los heterodoxos hagan un homenaje a don Marcelino en esta obra. O sea, no piensen que yo estoy jugando con ustedes cuando les hablo de don Marcelino Menéndez Pelayo. ¡Ojo! Que esta tradición de rescate de don Marcelino Menéndez Pelayo, después de la Guerra Civil Española, no la lleva a cabo el franquismo, ni Pedro Sainz Rodríguez, que es el que decide en el año, me parece en el 38, en el primer Consejo de Ministros de Franco en Burgos, que hay que sacarlas o hay que hacer una edición nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la misma época que don Pedro Sainz Rodríguez decide esto, que es aceptado por Franco y luego se hacen sus obras, ya en el exilio, grandes autores españoles, Guillermo de Torres, por ejemplo, gran crítico literario Guillermo de Torres, no hay mayor crítico literario en España ni en Hispanoamérica, en lengua española, que no sea don Marcelino. Y escribe un libro. Simpático. Ojo, en el año 34, siendo embajador de España en Berlín, en Alemania, un famoso socialista, dirigía Leviatán, Luis Araquistain, da una conferencia sobre Marcelino Menéndez Pelayo en Europa, en el 34. Diciendo que la cultura española y don Marcelino van unidas. Claro, eso sería un pensador insurrecto. Como ven ustedes, de izquierda, de derecha, de centro, medio pensionistas. Eso es uno de los grandes pensadores. Por eso creo que esta tarde hablar de pensadores insurrectos, en mi opinión, y por esa invitación, esa provocación que don José María Méndez, que nos está viendo ahora, dice, no, Agapito escribe un libro sobre Menéndez Pelayo. Pues aquí lo tiene usted, don José María, el libro sobre Menéndez Pelayo. No les voy a hablar del libro que he escrito sobre Menéndez Pelayo, sino de la figura de Menéndez Pelayo. No les voy a hablar, entre otras cosas, porque tiene que salir el mes que viene. Entonces ya aprovecho para decirles que cuando quieran me pueden invitar y hablamos de este libro. Pero sí, de soslayo, o si quieren, de modo indirecto, algo diré de lo que he escrito en este libro. Aunque la tesis fundamental de esta tarde es muy sencilla de expresar y muy sencilla de comprender. Creo que el desprecio que se tiene en España por un pensador insurrecto como don Marcelino Menéndez Pelayo es, por así decir, la explicación del desastre de la cultura nacional española. Pero les voy a decir más. Hoy no se desprecia a don Marcelino Menéndez Pelayo por, les diría más, por expresar la tesis de modo que sea muy exacta. No es nuevo el desprecio hacia la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Don Marcelino Menéndez Pelayo muere muy joven, en 1912, nace en 1856, es un hombre muy joven, una inmensa obra. Y entre 1912 y 1936, prácticamente don Marcelino está oculto, nadie dice nada. Ojo que el día que muere don Marcelino Menéndez Pelayo, en todas las grandes capitales de Europa, allí donde había conciertos, se para dedicarle unas palabras. No estamos hablando de alguien menor, ya en 1912. Pueden ustedes entrar en las hemerotecas y leer lo que decían los periódicos otro día de su muerte. Pero es verdad que en 1912 no se dice prácticamente nada. Claro, aquí la responsabilidad de los españoles, y más que la responsabilidad, aquí habría que hablar de la crueldad de las generaciones que vienen después de la generación llamada 1868. Ustedes dirán, ¿pero qué es la generación de 1868? Pues en mi opinión, la generación de 1868 en España es después del siglo de oro una de las grandes generaciones. Más que la de la Edad de Plata, empieza la Edad de Plata realmente. ¿Quién forma parte de esa generación llamada 1868? Forman parte, vamos a dar unos cuantos nombres. Realmente el primero es don Marcelino. El segundo es su gran amigo, liberal, socialista, que es el escritor más grande que ha dado España en el 19 y parte del 20. Ni más ni menos que ha creado un género literario
que se llama Episodios Nacionales, y que todos ustedes lo han leído porque son gente muy ilustrada, son personas muy ilustradas. Don Benito Pérez Galdós. De la misma generación de 1868, aunque era 20 años mayor que don Marcelino, es el gran escritor de la época, que es un escritor que se adelanta a todos, que es don Juan Valera, otro gran filósofo, un gran escritor. Doña Emilia Pardo Bazán, de esa generación. Pereda. Bueno, y así podría ir citándoles a unos cuantos. ¿Quién era el referente político de estos intelectuales, de estos grandes escritores? Igual que Feijóo tenía un referente político jovencito que llega a Carlos III y él ya es muy mayor, estos tienen un referente político. Muchos de ustedes, que son sabios historiadores, pues saben que esa generación se llama la de la Restauración. Y tiene una figura que es el creador, en realidad, del Estado moderno español, que es don Antonio Cánovar del Castillo. ¿Qué pasa entre la generación del 68 y la generación del 98? ¿Qué pasa? ¿Cómo asume la generación del 98 a la generación del 68? No la asume, la niega. Don Miguel de Unamuno, el referente clave del 98, lo hace catedrático don Marcelino Menéndez Pelayo, de griego, en Salamanca. Y le dice Juan Valera, pero hombre, Marcelino, ¿cómo has hecho catedrático a este hombre si no sabe griego? Y don Marcelino le contesta, pero es el único que puede aprender. Es una anécdota, pero que les va a explicar, les va a decir a ustedes muchas cosas. Don Marcelino de Unamuno dice, en uno de sus libros, dice, la prosa más importante que se ha escrito en el siglo XIX la ha escrito don Marcelino Menéndez Pelayo. Pero cuando muere ya don Marcelino, la gente se olvida. El primero que se olvida es el propio Unamuno. ¿Qué pasa? Que os estoy poniendo referentes. O sea, imagínense ustedes si elijo otro de la generación del 98. Podría elegir a Azorín. Azorín dijo cosas terribles de don Marcelino Menéndez Pelayo. Rectificó después. Pronto rectifica. Más aún, yo les aconsejo que lean un diálogo que tiene Azorín con Galdós en su casa en Santander. Una cosa maravillosa. Incluso las semblanzas que tiene Azorín de Marcelino Menéndez Pelayo son geniales, pero también fue muy duro. Pero les pondré, por no detenerme en la generación del 98, elegiré una figura de la generación del 14. Esta figura también es muy importante, es importantísima. Ya la he citado aquí 2 veces. La generación del 14 es Ortega. ¿Cuál es la relación de Ortega con Marcelino Menéndez Pelayo? Con don Marcelino, es compleja. Tan compleja que lo ningunea. Guarda un silencio sepulcral, lo cita 4 o 5 veces en su obra, y además siempre para contradecirle. Aunque es imposible entender la razón histórica, la razón vital, sin la razón histórica que ha llevado a cabo don Marcelino Menéndez Pelayo en toda su vida, al tratar la historia como obra artística, la historia de los heterodoxos y la historia de las ideas estéticas. Sería imposible. O sea, no ha venido por generación espontánea Ortega, ha venido dentro de una gran tradición. Ortega, sin embargo, guarda distancia. ¿Por qué? Quizá porque cuando viene Ortega joven de Marlborough, el padre de Ortega, un gran amigo de don Marcelino Menéndez Pelayo, le dice, por favor, colócame al niño. Y lo hace catedrático de la escuela normal. Ortega. ¿Y cuál es el trato de Ortega intelectual, verdaderamente? Ninguno, silencio. Hombre, hay diferencias entre uno y otro, pero también se guarda silencio. El silencio de la generación del 98, el silencio de la generación del 14, el silencio en buena medida de la generación del 27, especialmente a través de algunos grandes autores del 27 que son poetas, empezando por la primera antología poética que se hace en España después de la guerra, que es, y antes, se hace antes, luego la amplía, Gerardo Diego. Gerardo Diego hace una antología, como después en el año 1953, un libro de otro miembro de la generación del 27, Dámaso Alonso, que hace un libro contra don Marcelino, también.
¿qué pasa con la generación del 27? ¿Qué les diferencia de don Marcelino Menéndez Pelayo? Pues que don Marcelino Menéndez Pelayo era un autor clásico y él siempre fue muy crítico con el barroco. Su Horacio en España, que es una obra muy importante en el pensamiento español, en la literatura española, en la poesía, en la historia de la poesía española, la generación del 27, algunos de ellos no la soportan. Especialmente ni Dámaso, ni Gerardo Diego, no otros. Pero en todo caso, lo que me interesa señalar aquí es que tanto la generación del 98 como la generación del 14, como la generación del 27, quiere romper todos los lazos con la generación, por así decir, de 1868, que es la generación de la Restauración. Que el maestro es Marcelino Menéndez Pelayo. Pues bien, esas rupturas, en mi opinión, y esta es la tesis de esta charla de hoy, la ruptura, las discontinuidades, las fragmentaciones entre la generación del 68, especialmente entre quien mejor la representa, que es Marcelino Menéndez Pelayo, y el resto de generaciones, de esas discontinuidades, de esas rupturas, deriva el fracaso de la cultura española contemporánea. Cualquiera de ustedes podría decirme, pero hombre, Agapito, a lo mejor es un poco exagerado. No. Pondré dos ejemplos muy recientes. Puedo sacar aquí los libros y dar las citas, pero sobraría que citase un libro que acaba de publicarse recientemente, El canon español en la cultura española, ¿cómo se llama? De bucle melancólico. Está publicado en la Esfera de los Libros. Ya lo sé. Gracias por el nombre. No, muchas gracias. Y otro han hecho, no, muchas gracias. Pues estos han sacado un libro, realmente el libro no me cuesta decir nada. Bueno, es un libro más, donde un poco de historia de la literatura, un poco de historia de la cultura, un totum revolutum para vender. Solo se cita una vez la obra de Marcelino Menéndez Pelayo. Luego se copia, naturalmente. Dos. El ejemplo, ya como usted lo ha puesto, también tendré que decir los nombres. De esta no me gusta tanto. Una señora escribe un libro ahora, ahora está de moda en los últimos 5 años, La leyenda negra otra vez. Se publican libros contra la leyenda negra. Y está bien, está bien. Está bien, ¿por qué no? Siempre nos ha costado a los españoles esto, pues bueno. Quizá algunos se exceden demasiado en su ardor a la hora de criticar la leyenda negra, pero en fin, aceptemos que son libros muy interesantes, algunos de ellos, muy respetables. Pero uno de ellos, de uno de estos libros, una señora que un libro se llama Fracasología, cuando se refiere a Menéndez Pelayo, como si fuera yo qué sé, alguien con un desconocimiento absoluto de su obra. Llega a decir, este Menéndez Pelayo era un nacional católico, las bobadas de siempre, un nacional católico que además hizo una filosofía de la historia que no necesitábamos. ¿Cuál es su tesis para combatir la leyenda negra, la de esta señora? Pues que la historia de España nos la ha hecho la historiografía francesa. Ha sido hecha, ha sido copiada. O sea, los franceses nos han dicho lo malos que somos los españoles. Y esta mujer hace un libro contra esa historiografía francesa. Bueno, cualquiera de ustedes que lea Menéndez Pelayo verá que es la tesis clave de don Marcelino Menéndez Pelayo. O sea, esta señora está repitiendo una tesis de don Marcelino Menéndez Pelayo sin saber qué es de ella. Si ustedes leen la historia de los heterodoxos españoles, observarán que de principio a fin, don Marcelino, bueno, en el segundo tomo, en la época de la enciclopedia, de la restauración, etc., la tesis clave es, mire usted, la historiografía española, por desgracia, buena parte de ella ha sido hecha por los franceses. De hecho, la primera gran obra de don Marcelino, que son las cartas sobre la ciencia, es decir, ¿qué hemos hecho los españoles? Es para rebatir, efectivamente, la leyenda negra que han creado la historiografía francesa. Por eso les digo, les he puesto esos ejemplos sencillos para que vean lo que es el pensamiento insurrecto y que hoy don Marcelino Menéndez Pelayo es el gran insurrecto, es el gran heterodoxo. ¿Cómo alguien puede hacer una obra contra la leyenda negra sin conocer a don Marcelino? Es absurdo.
absolutamente absurdo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Decía el primero que escribe un libro, incluso el primero que escribe un libro que se llama así, Contra la leyenda negra, Julián Juderías. Sus 2 primeros capítulos están dedicados a don Marcelino Menéndez Pelayo. Y a citar esto que les estoy diciendo yo. Un famoso socialista que muere ya casi con 100 años, liberal socialista, que es seguramente el que mayor ha combatido en el siglo XX, bueno, hasta que muere, ¿no? Muere en los años 45, creo, en México. Rafael Altamira. Toda la obra de Rafael Altamira es inconcebible sin la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Claro que es una obra actual. ¿Cómo no va a ser actual? No se ha escrito nada más importante sobre el romanticismo francés o alemán desde que lo escribió en la historia de las ideas estéticas de Marcelino. No se ha escrito algo tan bueno. Por poner un ejemplo. Pero en todo caso, ahí tienen ustedes un modelo de pensador insurrecto. Ahora bien, para no aburrirles a ustedes, ahora viene lo gordo. ¿Por qué es un insurrecto don Marcelino en su época? Porque no piensen ustedes que este gran pensador ha sido únicamente orillado, bien por razones intelectuales, bueno, razones intelectuales muy pocas, porque las críticas, por ejemplo, son mínimas de Ortega, que sería lo único que sería para mí respetable en términos filosóficos, son mínimas a don Marcelino. Más bien habría que hablar de los motivos ideológicos. Claro, los motivos ideológicos, pues ustedes son libres de interpretar cómo se utilizó la época del franquismo a don Marcelino. Las manipulaciones que se hicieron de su pensamiento. Hay algunos pensadores que mostraron una visión de don Marcelino como si fuera un hombre pétreo. O sea, que lo que decía don Marcelino en la historia de los heterodoxos no cambia en la historia de las ideas estéticas, como si no evolucionara. Falso, es un pensador liberal que va evolucionando permanentemente. Pero algunos se adornaron diciendo don Marcelino era un nacional católico, los que hemos evolucionado somos nosotros. Podría poner unos cuantos ejemplos de pensadores españoles que han hecho esa hazaña entre comillas. También son culpables. Pero voy a citar nombres, hombre. Claro que sí, que a don José María le gustan los nombres, que es el presidente de la asociación. Claro que Pedro Laín Entalgo, el primer libro que hace nada más acabar la guerra, dedicado a Marcelino Menéndez Pelayo, presenta a un Marcelino Menéndez Pelayo pétreo, duro. Luego es verdad que va evolucionando. Pero uno se da cuenta que incluso en la última edición, el que ha evolucionado es Laín Entalgo. Entonces, el que deja como si fuera un pensador duro es Marcelino, y no es verdad. Es una falsificación. Con él, este hombre, con Laín, luego ya viene por los otros, los Aranguren y toda esta gente, que hace de don Marcelino algo que es un nacional católico. ¿Qué es esto de nacional católico? O sea, la generación del franquismo y de la democracia, les he citado a Pedro Laín Entalgo, señores y señoras, sencillamente porque es uno de los eje vertebrador de la cultura en España después de la guerra, hasta que muere. Y es uno de los ejes fundamentales para entender el tránsito del franquismo al felipismo. Presidente de la Academia de la Lengua, de la Historia, de todas las academias. Claro, y un gran pensador, y un gran escritor. También lo orilla. Es más, se han vestido con sus ropajes. Bueno, ya no quiero citar más nombres, porque además no quiero adelantar lo que sería un pensador insurrecto es don Marcelino Menéndez Pelayo. O sea, hoy don Marcelino Menéndez Pelayo sería el gran heterodoxo. Ahora, ¿cuál es, cómo les diría yo, cuál es el matiz que convierte a don Marcelino en un heterodoxo? En un insurrecto. En alguien que piensa a la contra. Pues, históricamente es muy fácil ver eso, ¿no? Él se enfrenta a toda la neoescolástica, por eso la neoescolástica lo odia en España, y se enfrenta también, pues eso, a los masones, a la Institución Libre de Enseñanza, a San del Río, y además se enfrenta a ellos, aunque luego se hace amigo de todos ellos, algunos, pues bueno,
como el propio Altamira lo hace catedrático de la Institución Libre de Enseñanza, lo adoran todos. Pero a los de esto, a los clausistas, los despreciaba don Marcelino porque escribían mal, sencillamente. Y a los neoclásicos porque escribían peor. Pero no lo atendieron jamás. Ni unos ni otros. Y lucharon contra él. Pero más allá de estas notas historiográficas basadas en conceptos fuertes míos, ¿no?, me gustaría terminar mostrándoles el matiz, a mi juicio, que convierte a don Marcelino Menéndez Pelayo en un pensador insurrecto. Es su honradez. O como diría Luis Gallego, que es un miembro de la Asociación de Estudios de Axiología, podemos discutir de valores, pero el valor principal de todos los valores es la verdad. Esta fue la única motivación importante de don Marcelino a lo largo de su vida y de su obra, la búsqueda de la verdad. El análisis que hace de todos los heterodoxos, incluso de aquellos que podían estar en total desacuerdo con él, porque eran luteranos, judíos, protestantes, lo que ustedes quieran, incluso porque les cayera mal, pero hace un análisis de sus obras maravilloso. Algunos los conocemos, todavía hoy quizá el mayor don Marcelino le dedica a este pensador, y con esto voy a acabar con esta cita, los estudios de don Marcelino en la historia de los heterodoxos, después en la edición de las obras completas que se hicieron de él, de uno de los afrancesados más terribles que ha dado España, colaborador de Pepe Botella, colaborador de Napoleón Bonaparte, estuvo con los jacobinos, con los girondinos, su vida fue apasionante, engañó a todo el mundo, incluso creando un Petronius en latín, era un genio. El abate Marchena. Ese análisis sobre Marchena de don Marcelino Menéndez Pelayo aún no ha sido superado. Y dice, en un momento dado, y con esto voy a acabar esta conferencia, o esta charla, para no aburrirles a ustedes mucho y pasar al coloquio, dice don Marcelino, verán ustedes, no voy a hacer ni siquiera el comentario, sino levemente haré un comentario muy leve sobre lo que dice don Marcelino de el abate Marchena. En un momento dado del análisis que hace sobre Marchena, comenzó en Sevilla los estudios eclesiásticos, pero sin pasar de las órdenes menores. Aprendió maravillosamente la lengua latina y luego se dedicó al francés, leyendo la mayor parte de los libros impíos que en tan gran número abortó aquel siglo y que circulaban en gran copia entre los estudiantes de la metrópoli andaluza, aún entre los teólogos. Quien le inició en tales misterios no se sabe. Solo consta que antes de cumplir 20 años hacía ya profesión de materialista e incrédulo, y era escándalo de la universidad. No eran mejor que él casi todos sus condiscípulos, los poetas de la flamante escuela sevillana, pero disimulaban mejor y se avenían fácilmente con las exterioridades del régimen tradicional, mientras que Marchena, ardiente e impetuoso, impaciente de toda traba, aborrecedor de los términos medios y de las restricciones mentales, indócil a todo yugo, proclamaba en alta voz lo que sentía, con toda la imprevisión y abandono de sus pocos años, y con todo el ardor y vehemencia de su condición inquieta y mal regida. Y ahora viene, esta conclusión es las cosas más maravillosas que se han escrito en castellano. Decidan otros cuál es más funesta de estas dos posiciones. La impiedad mansa, hipócrita y cautelosa, o la antojadiza y desembozada. Yo solo diré que siento mucha menos antipatía por Marchena revolucionario jacobino que por aquellos doctos clérigos sevillanos, afrancesados primero, luego fautores del despotismo ilustrado y a la postre moralistas utilitarios sin patria y sin ley, educadores de 2 o 3 generaciones doctrinarias. He ahí la grandeza de un pensador insurrecto. Destacar que Marchena luchaba por la verdad, como él también, don Marcelino Menéndez Pelayo. Luchar por la verdad es lo que hace a uno insurrecto. Nada más. Muchas gracias.